Vamos a darle paso entonces a la doctora Laura. La doctora Laura es médico toxicóloga, es profesora de toxicología de la Universidad de Chile, toxicología forense, es presidenta de la Corporación Rita de Chile, es directora del Laboratorio de Toxicología Servitox y es miembro de la Asociación Latinoamericana de Toxicología, entre 50 cosas más que nos dirá ya la doctora. Doctora, bienvenida, mucho gusto en tenerla con nosotros. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, y trataremos en este breve tiempo de 2 horas, espero que podamos abarcar todos los conocimientos de NBQ, ¿ya? O por lo menos acercarnos algo a este tema. Me gustaría si me pueden dar la factibilidad de aquí, compartir pantalla para poder ya entrar de lleno en el tema. Bueno, en primer lugar, decirles que como institución, tanto desde el punto de vista de la universidad como de todas las instituciones que represento, tenemos que agradecer esta invitación a poder conversar de estos temas, porque estos temas realmente no son exclusivamente de un país, sino que el tema de la seguridad química, el tema de la seguridad pública en general, es un tema que nos compete a todos nosotros y que además reviste una serie de estrategias de respuesta de los países que tienen que de alguna forma tener estructurados. No, como ya se ha dicho, no es eh, recomendable empezar a improvisar en este tipo de situaciones, sino que por el contrario, tener medianamente un plan de acción o lineamiento o guías que permitan de alguna forma tomar las decisiones correctas, dado que nunca sabemos cuál va a ser la magnitud real del problema y además desconocemos cuáles van a ser los agentes que eventualmente se van a utilizar como agentes de destrucción masiva. Antes de introducirme en cada uno de ellos, de estos grupos, en primer lugar, voy a comentarles un poco cuáles son algunos conceptos que son importantes, que son los conceptos de la seguridad y que de alguna forma nos permiten entender que en la seguridad pública, donde están inmersos los grupos de respuesta de bomberos, los grupos de salud, los grupos de las policías y los grupos de las Fuerzas Armadas, ¿ya? A grosso modo, cumplen básicamente un rol tremendamente importante que es de alguna forma tratar de mantener el concepto y mantener las condiciones de la seguridad pública en el contexto no solo del territorio, sino que también de sus personas. O sea, que las personas se sientan seguras, que no sean sus derechos de alguna forma atropellados o que algún grupo trate de imponer en una forma violenta su pensamiento. Como vamos a ver, generalmente nosotros cuando hablamos de los temas de seguridad pública a nivel internacional, básicamente todo el mundo se refiere a una serie de convenios internacionales que son el marco en el que se mueve todo esto. No los voy a aburrir mucho con esto, pero sí decirles que no estamos tan a la deriva y que en todos los países de alguna forma ustedes tienen unidades que generalmente están asociadas a defensa, que son los que forman parte de estos grupos estratégicos que están detrás de los convenios y que van lentamente tratando de mantener los sistemas y en actualización permanente. Ahora, desde el punto de vista forense, que es el área mía principalmente, es cómo nosotros definimos estos hechos. Estos hechos definitivamente son hechos ilícitos, o sea, son delitos, no hay vuelta que darle, ¿ya? Aquí no hay que el derecho a protestar. Perfecto, el derecho a protestar, pero siempre y cuando yo no afecte la integridad del otro. Eso es algo que tenemos que tener muy, muy claro. Y en el momento que yo afecto la integridad del otro, perdí el derecho a protestar. Perdí el derecho a tratar de imponer por la fuerza y por lo tanto constituye un delito. El otro elemento del delito que está asociado es que estos tipos
no es un accidente, no es una mera casualidad, no es que yo me encontré con el arma química o con el arma biológica, sino que aquí hay toda una programación, todo un diseño, todo un ensayo y toda una proyección para llegar a culminar con una acción específica. O sea, tiene todos los elementos del delito. Lo programé, lo pensé, lo planifiqué, lo ejecuté. ¿Ya? Y cuando yo tengo eso, tiene todos los elementos del delito, es una acción delictiva, no hay más que decir. Por otro lado, la persecución y la sanción a los individuos que están en este sistema ya se contrarresta con el salvaguardar la integridad, los derechos y las libertades de la colectividad, que es donde está el rol inmerso de todo, ya sea de la policía, ya sea de los bomberos, ya sea de los equipos de salud y ya sea de las Fuerzas Armadas y en general de los gobiernos en general. Es así como se deben proteger las instalaciones, los servicios y en general el patrimonio de la sociedad. Entonces, fijando este marco, ya nosotros ya tenemos claro que no estamos enfrentados a un enemigo casual, sino que es un enemigo con una planificación específica. Yo les decía que en todos los países ustedes tienen que tener una unidad que generalmente se asocia a todo lo que está relacionado con el tema de armas químicas y armas biológicas. Y en este caso corresponde en Chile a la Dirección General de Movilización, que depende del Ministerio de Defensa. En cada uno de los países de la región tenemos exactamente el mismo modelo, cada uno con más recursos o menos recursos. Aquí en Chile somos poquitos, somos apenas 5 personas que están integrando este grupo de trabajo, pero sí con una interrelación y una cooperación con diversos servicios dentro de lo que es la gobernabilidad del país. Y por otro lado, también tenemos el rol que tiene los servicios forenses en muchos de estos, porque aquí queda claro que cuando existen algunos tipos de atentados o acciones de este tipo de delito, es tremendamente importante el concepto del respaldo de las muestras, ¿ya? El análisis del sitio de suceso y la biocustodia. Pues ahí vamos a explicar por qué razones tan importantes estos temas asociados. Y por otro lado, tenemos un marco internacional tremendamente impresionante. Si ustedes lo analizan solamente en relación a algunos convenios de Naciones Unidas, saltan inmediatamente el convenio de Kioto, el convenio de Montreal, de Estocolmo, el convenio de Basilea que prohíbe por ejemplo, el transporte de sustancias peligrosas y de residuos peligrosos, ¿ya? Tenemos por otro lado el convenio de Estocolmo, que junto con el convenio de Montreal se encargan de cierto tipo de sustancias químicas que son conflictivas y complicadas para el medio ambiente y también para las personas. Tenemos también las recomendaciones de Australia respecto de qué sustancias químicas deben ser controladas o no. Australia es uno de los países que ha planteado el uso dual de la sustancia, o sea, que no necesariamente tenemos que estar muchas veces frente a un arma química declarada, ya elaborada y estructurada completa, sino que podemos estar frente al uso dual, una sustancia que normalmente se utiliza en un país, que se comercializa en ese país, que es altamente peligrosa y que al tipo le resulta mucho más fácil adquirir eso que estar fabricando algo, ¿ya? Y ese se enmarca en el convenio de Wassenaar, en que en el convenio de Wassenaar precisamente se habla de todo lo que está relacionado con el uso dual de sustancias químicas y de tecnología. Tenemos también el convenio de Rotterdam, tenemos también el eje central que está en La Haya para que está relacionado con el convenio para el desarme de armas químicas y armas biológicas. Y por otro lado, tenemos nosotros que en lo que respecta a los convenios internacionales, están los convenios relacionados con la gestión segura de sustancias químicas, está el convenio del SAICOM, que nos
desafía a nosotros a tener de aquí al 2030 medianamente solucionados los temas en relación a contaminación de aire, suelo, agua y a un mejor bienestar de la humanidad. Y tenemos también todo lo que corresponde al material biológico, que si ustedes se fijan, en todos los países de alguna forma está relativamente regulado, cómo deben ser eliminados, lo mismo que los residuos peligrosos químicos y los residuos también radiológicos. O sea, de alguna forma, el mundo se ha ido preocupando de esto, ¿ya? Y también se ha ido preocupando de dos cosas importantes: la seguridad de las personas, que serían los ciudadanos, en el concepto de la seguridad pública, ¿ya? Y el concepto del cuidado del territorio, que no es otra cosa que nuestro medio ambiente. Dentro de los tratados internacionales, yo ya les había nombrado el de Australia, ¿ya? Y ellos se preocupan de identificar exportaciones que necesitan ser controladas para no contribuir a la difusión de armas químicas y biológicas. O sea, cuidado también con lo que ingresa a los países y las sustancias químicas de diversos usos o precursores alternativos que ellos le llaman. El convenio de Wassenaar, que se lo nombré, que es el uso dual de los productos, y los convenios de Basilea, que es también bastante interesante. ¿Por qué? Porque el convenio de Basilea se preocupa de los desechos. Acá en Chile, por ejemplo, uno de los desechos pasa a ser, y ustedes se van a ir dando cuenta cómo cada uno de estos se va relacionando con otro aspecto, es que en este convenio, en el convenio de Basilea, se prohíben ciertos transportes y se prohíben ciertas exportaciones e importaciones de productos estratégicos, como son, por ejemplo, el tema de las baterías y el ácido sulfúrico. ¿Por qué tomé el tema de las baterías y el ácido sulfúrico? Porque en las baterías nosotros tenemos, de los automóviles, tenemos ácido sulfúrico. Cada país tiene que tener una respuesta para la destrucción de estos local y evitar el transporte transfronterizo. ¿Y por qué tanto control sobre el transporte transfronterizo? No es solo porque se esté comercializando o se esté transportando un residuo peligroso, sino que dentro de esto el ácido sulfúrico es una de las materias primas y por eso está dentro del listado de precursores para el tema de lo que corresponde a básicamente droga. ¿Y por qué saltamos de las armas de las NBQ al tema de droga? Porque están íntimamente relacionados en lo que corresponde a los fenómenos del delito. Hay tres hechos que después los vamos a ver en el convenio de Palermo, que son la asociación entre la droga como elemento rápido de obtención de dinero, ¿ya? La forma en la que se adquieren armamento a través de esta medida de fácil acceso, y por otro lado la relación con la prostitución asociada como otro elemento también de fácil adquisición y la trata de blanca, y a su vez la relación con las armas químicas o los elementos o los agentes NBQ, o sea, químico, biológico, radiológico. Entonces, no es que nosotros nos estemos enfrentando a un solo problema, sino que es mucho más complejo. En esta misma línea están todos los tratados internacionales, no se los voy a mostrar todos, sino que los voy a pasar rápidamente para que tengan una idea. El Convenio de Montreal relacionado con todo lo que son emisiones, básicamente, ¿ya? Y cómo de alguna forma nosotros tenemos que cuidar nuestro medio ambiente en relación a los temas de capa de ozono. Y los tratados internacionales, que como todo lo que nosotros llamamos el consentimiento informado o el derecho a saber, cuando de repente yo digo, quiero importar al país el DDT o un compuesto como el endrin, que ya no se usa en Chile y que está muy limitado su uso, el DDT, por la OMS, solamente para situaciones especiales de paludismo y que no tenga ninguna otra alternativa. Cada vez que yo quiero comprar alguno de estos productos en forma regular, yo recibo una notificación en la cual se me dice, ¿está seguro que quiere comprar? ¿Está claro lo que quiere comprar? ¿Esto tiene restricciones? ¿Ya? Y lo más probable es que en aduana de cualquier país, cuando ingrese, me lo van a retener, ¿ya? Y lo más probable es que me digan, esto hay que destruirlo. Pero de alguna forma, igual se generan lo que se llaman los tráficos ilícitos de muchos de estos productos. De ahí entonces la importancia de
tener siempre el marco internacional en que nosotros nos estamos moviendo y las características del país y los tipos de productos que se mueven pensando en el uso dual de compuestos. Aquí tenemos, como les decía, el DDT es el mejor ejemplo. En Chile no se utiliza, hay países de la región que están autorizados solamente bajo condiciones de paludismo para ser utilizados. Y las amenazas están hoy día relacionadas con el desarrollo de armas de destrucción masiva, todo lo que está relacionado con nuevas tecnologías y la globalización, y el terrorismo y los grupos radicales que nos vamos a encontrar con que cada vez más aumentan los grupos anarquistas y los grupos que no quieren enmarcarse dentro de lo que son las reglas establecidas por los países. Entonces, uno de los que quizás tiene más fuerza son todos los convenios internacionales relacionados y asociados a la seguridad química. Y si ustedes se ven, nosotros tenemos N convenios que están relacionados, Estocolmo, Rotterdam, Basilea, Kioto, Minamata, etcétera, ya cada país a su vez tiene un reglamento, una norma o un decreto que le permite de alguna forma responder a ese requerimiento que cuando se firmó la convención, y a su vez también las empresas y los individuos deben cumplir estos reglamentos para que nos mantengamos dentro de un ámbito de seguridad. Hay tratados también internacionales que están directamente ahora relacionados con el tema de armas químicas y armas biológicas y que están orientadas, como son la resolución la 1440, ¿ya? Y con su respectivo respaldo de Naciones Unidas, que es la de prevenir e impedir el desarrollo de armas de destrucción masiva, ¿ya? De alguna forma a nivel mundial, o cómo promover la destrucción permanente, porque acuérdense que estas fueron utilizadas en la Primera Guerra Mundial. Muchas de estas sustancias después tuvieron un segundo uso que fueron de algunos tipos de plaguicidas, o sea, tuvieron un segundo uso, una segunda alternativa, como quien dice, una alternativa positiva frente a una negativa. Está también todo lo que respecta a las convenciones asociadas a la Haya, ya donde está la sede internacional de la convención, y que es la prohibición del uso de armas químicas y el control de sustancias químicas tóxicas y sus precursores. O sea, eso está aquí firmado, los países todos tienen, de alguna forma lo han convenido. Y tenemos el Convenio de Ginebra, que es la prohibición del uso de armas biológicas y también el control del material biológico, como debe hacerse. Acá en Chile, nosotros tenemos en este momento una reforma a nivel de lo que es los roles de la Dirección General y la Autoridad Nacional respecto de los alcances, para darle un poco más de fuerza y que puedan ejercer un control más allá que sea solamente lo nominal. O sea, cuando van a ingresar las sustancias químicas debe darse una autorización para condiciones especiales, pero nadie obliga ni existe un sistema de seguimiento de lo que ocurre con esa sustancia química. Aquí tienen ustedes el edificio del OPAC en La Haya, ¿ya? Esta es la unidad de trabajo donde se analizan nuevas alternativas de sustancias químicas, de acuerdo a lo que están hoy día dándose en la moda. Piensen, por ejemplo, lo que ocurrió con el político ruso que fue envenenado con el Novichok. El Novichok está falsamente registrado en Estados Unidos como si fuera un plaguicida, pero en el fondo no es otra cosa que un pariente pobre del sarín y del VX. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque como no está en el listado, entonces lo enmascaro. Puedo hacer todo esto. Entonces, por eso permanentemente esta unidad de la OPAC está investigando en nuevas sustancias, en lo que se está haciendo, en la capacidad de potenciar otras sustancias químicas y en el uso dual de algunas. También se investiga en algunas sustancias que tienen una relación, que son, si bien de origen biológico, pero que actúan por una toxina específica, como por ejemplo la ricina, que tuvimos hace más o menos unos 4 o 5 años atrás, un doble espía que fue contaminado en Inglaterra y que falleció producto de una falla cardíaca después de haber tenido una sobrevida de corta duración. Entonces,
tenemos que, ahí nosotros podemos de alguna forma identificar qué es lo más importante, qué es lo que necesitan la autoridad para poder hacer el control internacional. ¿Y por qué este preámbulo tan importante de la identificación? No se busca saber cuánto hay, basta con identificar para saber que estamos frente a un problema. Aquí tenemos también una serie de equipos de preparación que son de respuesta muy rápida, ya como son los espectros de infrarrojo, que permiten rápidamente detectar si hay eventualmente la participación incluso también de agentes explosivos, porque a veces nos encontramos con lo que se llaman las bombas sucias. Bueno, y en general, uno, ¿qué es lo que debe preocuparse? Uno debe preocuparse siempre de las acciones preventivas. Estas acciones preventivas están relacionadas con la respuesta y la capacidad coordinada de estos estamentos de defensa que tienen que tener la responsabilidad de respuesta y de control en los ingresos, pero además tenemos que tener las coordinaciones con el Ministerio del Interior o con las unidades de respuesta locales. Y ahí, nuevamente, hay que ir viendo qué es lo que cada país tiene dentro de su fortaleza. Yo siempre digo, nosotros aquí en Chile tenemos una organización que es la ONEMI, pero que está más preocupada de los desastres naturales, ¿ya? Como que todavía no se es capaz de reconocer que podemos ser susceptibles de tener acciones de este tipo, aunque sean menores o aunque sean esbozos. Pero países desarrollados como Estados Unidos o países europeos, ya como España, que ya han tenido atentados terroristas, saben perfectamente que esto no es un cuento de hadas, que es una realidad y que debemos siempre estar preparados y no minimizar las situaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo de un residuo peligroso yo puedo, si sé química y sé manejo o sé mucha biología y me manejo en campo de la bioquímica, puedo perfectamente separar, aislar y obtener materia prima para volver a generar un compuesto químico incluso con mucho mayor potencia. Aquí tenemos también alternativas que nosotros vamos viendo ya de incluso modos operandi en los cuales es muy fácil generar lo que podría ser una bomba sucia, ¿ya? Como es este modelo. Esto correspondió posterior a los atentados del globo en París. Los atentados fueron el día martes, el día viernes sale un Air France con destino a Chile y llega con este producto que si ustedes lo analizan es básicamente un solvente, son 5 litros aproximadamente que venían con una destinación aduanera muy clara que era para una industria farmacéutica, pero esto que ustedes ven acá arriba llama inmediatamente la atención que no es parte del paquete, pero que sí viene adherido al envase. Esto, por suerte, y eso es impresionante, porque esto significa que los tipos empiezan a hacer ensayos, ¿ya? Para provocar el problema. No es que tengan, sino que tienen la planificación, hacen un ensayo, ven cómo les va y ven si fracasaron o no. Aquí que por suerte fracasaron a la primera y simplemente estos son generalmente reactivos que actúan por contacto, ¿ya? Y que generan temperatura. Entonces la idea era generar temperatura y que la temperatura generara todos los efectos sobre un compuesto que tiene características de inflamable y de ahí tenían inmediatamente. ¿Qué es lo que ocurre acá? Acá se les olvidó algo tremendamente importante, que es la presurización que nosotros tenemos en los aviones. Y obviamente en las cargas no son cabinas presurizadas y por lo tanto aquí se sometió a toda la presión que es característica de un vuelo y por suerte esto se rompieron antes de hacer contacto. Esa suerte hay países que no han tenido la oportunidad de contarla y hay muchos que han quedado en la pérdida de aviones y nada más y nunca se supo, ya siempre se le echa la culpa que sobrevolaron alguna zona conflictiva, etc. Pero muchas veces son ensayos. Por otro lado, tenemos listas
que están establecidas, y si ustedes entran a la página web de la OPAC, se van a encontrar con las listas de precursores, ¿ya? Y que también está en la lista de productos duales. O sea, yo cómo puedo usar un producto para fabricar un lápiz pasta, pero también puedo tener un compuesto, o en el caso este específicamente, que es la tritalonamida, que no es otra cosa que un producto de uso cosmético. Pero cuando yo lo importo, ¿ya? ¿Qué es lo que me dice? Me dice rápidamente que sabe, cuidado, esto está en la lista 3, la parte B del listado de la Convención de Armas Químicas, y este producto se usa para la fabricación de mostaza nitrogenada. Entonces, eso me va dando. Y ahí tenemos una lista de productos que pueden utilizarse en forma dual, ¿ya? Y que ustedes se los pueden encontrar perfectamente en un sitio de un accidente químico, porque pueden encontrar perfectamente el diglicol, ¿ya? Que se utiliza como en la fabricación de plástico y de tinta, pero que además tiene características, agregándole otros compuestos químicos, que obviamente me voy a guardar la reserva, ¿ya? Para fabricar gas mostaza. Y así sucesivamente. Entonces, puedo partir de un compuesto que es relativamente conocido, que está establecido, y puedo generar un compuesto de alto riesgo, como en este caso con el oxicloruro de fósforo, que puedo incluso fabricar un gas neurotóxico muy similar al cianuro. También hay que considerar que en las sustancias químicas yo puedo tener listas de sustancias químicas que están definitivamente prohibidas, o agentes que no se van a fabricar, que no tienen una indicación. El sarín, la mostaza ya como tal, la mostaza de azufre, ya el BX, por nombrar algunos, el Levitsay, etc. Entonces, son definitivamente sustancias prohibidas, y estas sustancias prohibidas están también listadas, no se venden, no se comercializan, ¿ya? Y solamente el objetivo de conocerla es que poder entender que están dentro de este listado, que son agentes muy, muy complicados, ¿ya? Y que me pueden generar incluso la pérdida de no solo de las poblaciones civiles involucradas, sino que también de los operadores o de los que van a ejecutar el control de una emergencia en un momento dado. De ahí la importancia de saber cómo reconocer, y saber también que en un momento dado no debemos ser parte de las víctimas, sino que tenemos que mantener nuestra capacidad de operaciones para poder controlar esto. Aquí también tenemos, dentro de las sustancias listadas, están algunos compuestos que están asociados a la cloropicrina y al bromuro de metilo, ¿ya? Otras de uso dual, por ejemplo, ya herbicidas como el 2,4-D, que se utilizan a nivel mundial, que no tienen mayor trascendencia, pero que pueden perfectamente modificarse sus terminales, introduciendo, por ejemplo, una molécula de cloro, ¿ya? Y en ese radical, y automáticamente transformarla en un compuesto más complejo. Aquí tenemos específicamente efectos de lo que pueden ser estas modificaciones, que son en los modelos de lo que ocurrió en la guerra de Vietnam y en la guerra y en los conflictos en general en Asia, donde se han utilizado este tipo de compuestos como desfoliantes, y las repercusiones en las poblaciones. En el cuadro de abajo vemos las lesiones asociadas a la mostaza de azufre, ¿ya? Y, por lo tanto, todos los países de alguna forma se han propuesto llegar a establecer comités de expertos, impulsar mesas de trabajo, seminarios en relación a los temas de seguridad química y seguridad biológica. Y también estar preparados para enfrentar. Entonces, por lo tanto, muchas de estas amenazas reales, como nosotros a nivel internacional la hemos vivido, quizás lo más impactante han sido en el 2001, ¿ya?
en que tuvimos una seguidilla de, o sea, no solo fueron las Torres Gemelas, sino que fueron las Torres Gemelas y después todos los conflictos asociados al tema de Anthrax. Y así también hemos visto en otras series previas a esta, como son el caso de los atentados en el metro de Tokio y el uso del gasanín. Ahora, la gran pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es si estamos suficientemente preparados, si sabemos, si confiamos, si tememos o si estamos preparados para un trabajo coordinado y cuál es mi rol y cuáles son mis limitaciones. Eso es tremendamente importante porque si no tengo los equipos de protección adecuada, no puedo entrar en la zona roja de esto porque voy a tener problemas y porque voy a ser, en lugar de ser un gran rescatador, voy a ser probablemente la víctima y un problema para los demás. Las acciones, como les decía, aquí participan activamente las Fuerzas Armadas y también participan grupos de especialistas de bomberos de materiales peligrosos que a veces tienen la doble función, o sea, están en las dos líneas y por lo tanto tienen que responder con una capacidad integrada en el sistema. Lo mismo acá, ¿ya? Estos son correspondientes a la Armada. Ahora, en un accidente convencional y uno no convencional, que es así le llamamos para tratarlo un poquitito más suave y no asustar con el concepto del terrorismo, que al final, como les decía, nosotros desde el punto de vista forense lo vemos como un delito, con todos los agravantes. Nosotros podemos siempre preguntarnos cuando hay un accidente en que se involucran sustancias químicas, si hay un accidente real o si hay un hecho intencional. Esa es la primera. La segunda son el número de víctimas, que son si están vivas, fallecidas, cuál va a ser el problema desde el punto de vista de la descontaminación, el tratamiento y las secuelas que van a presentar, cuáles son los daños materiales o las pérdidas que se van a ver comprometidas y qué tan complicado va a ser el prestigio para esa empresa o el prestigio para un gobierno cuando se ven enfrentados a este tipo de situaciones. Piensen lo que ha ocurrido muchas veces en Siria, ¿ya? En que ha sido repetitivo los hechos y que ha sido necesario la participación y el apoyo de la OPAC para poder de alguna forma controlar todo lo que son, cuáles son los precursores que se utilizaron, poder establecer cómo van a ser las medidas de biocustodia y poder investigar para poder llegar a establecer cuál es el origen concreto o a qué grupo se le puede atribuir. En la investigación tiene que ser de algunos aspectos con las repercusiones penales por ser un delito, con las repercusiones asociadas también a la indemnización de las personas y los seguros que pueden estar comprometidos. Y también nuevamente la OPAC aquí tiene un rol tremendamente importante porque ella es la que al final investiga qué es lo que va a ocurrir. Ahora, no es que la OPAC se posicione en cada país cada vez que hay una situación de este riesgo, sino que son los primeros en la acción que tienen que de alguna forma decir, aquí hay algo que no está cuadrando. Y cuando los primeros que están en la zona y en la emergencia dicen, aquí hay algo que no está dentro de los márgenes establecidos para un accidente químico, es cuando recién el país puede activar a través primero de las policías, después a través del FBI y después de eso pasar en forma así, u otras policías como la Interpol, puede pasar recién a una investigación en la cual se sospecha de los agentes de este tipo, que son los que controla la OPAC. Y en ese momento, recién la OPAC se va a mover para verificar con su grupo de científicos si realmente esto es así o hay otra situación que debe investigarse. Para eso, entonces, se ha ido hablando mucho de la importancia de que cuando
se sospecha un ataque, como fue en el 2018, 10 días después de que hubo un supuesto ataque químico, ya Estados Unidos sospechaba del régimen sirio, ya toda la investigación, el levantamiento, la escena en los primeros hechos, orientaron a que había algo que no cuadraba como un simple accidente y por lo tanto los inspectores de la OPAC llegaron a Siria a investigar. Y ahí es donde los inspectores van viendo en el lugar de los hechos qué tipo de sustancias químicas se manejaban, qué cantidades, y en base a eso uno ya puede prever cómo, si realmente era o no factible la fabricación de esto. Cuando son también e involucran personas o en el país donde se están fabricando estas sustancias químicas, se presenta un accidente concomitante, también uno puede investigar y puede llegar a establecer si era una simple empresa química que tuvo un accidente o si efectivamente por el cuadro clínico que los individuos presentaron, las poblaciones, es factible identificar esta sustancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso, los agentes químicos son agentes químicos prohibidos, y ¿qué es lo que encontró los veedores y los inspectores de la OPAC? Encontraron que había tiodiclicol, o sea, había materia prima para fabricar, había dietilamina, que nadie se iba a fabricar un cosmético ahí, pero aparentemente estaba y no cuadraba. Había gas mostaza, había, eh, había compuestos ácidos nítricos y sulfúricos, y además había una lata de cloro. O sea, con eso uno puede ya entrar a entender que sí era factible que se estuviera fabricando armas químicas. ¿Qué es lo que buscan los inspectores o los expertos de la OPAC? Buscan pruebas posibles y de ahí se va todo a investigar a los laboratorios específicos de la OPAC. El mecanismo para la investigación, ya sea si se sospecha de armas químicas, biológicas o tóxicas, está establecido, es a través de los ministerios de defensa que tienen que generarse las alertas y el país tiene que dirigir esta información para poder de alguna forma llegar a esta parte. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto y qué importancia tiene para los que están en la primera línea? ¿Por qué? Porque cuando ustedes entran a el manejo de una emergencia química o un agente biológico, si ustedes encuentran elementos que les llame la atención, que no cuadren, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a fabricar, como decía, tengo dietilamina, ok, voy a fabricar cosméticos. ¿Qué otra cosa más voy a encontrar? Voy a encontrar bases petroladas, tendría que encontrar pigmentos, tendría que encontrar estuches de Rouge. ¿Se fijan? O sea, tengo todo y tendría que tener una empresa que está relacionada con un laboratorio que fabrica ya específicamente estos productos. Pero si voy y me encuentro con que no es, que no guarda relación con un laboratorio, que es una casa que no tiene ningún letrero, ninguna identificación, y tengo todos estos compuestos, tengo que entrar a sospechar ya. Y son ustedes los primeros que tienen que dar la alerta. Porque si ustedes no la dan, nunca se van a poder investigar estos hechos. Van a quedar siempre en la nebulosa y van a quedar como un accidente más. Pero ahí somos nosotros, los ciudadanos, los que le estamos dando el derecho al terrorismo a avanzar tranquilamente. Bueno, muchas veces no solo se van a encontrar con los compuestos químicos, sino que les va a llamar la atención el tipo de compuestos químicos y que pueden también estar asociados a la obtención de droga. O sea, ¿por qué? Porque van las dos cosas, como les decía, de la mano, no van en forma aislada. Entonces, ahí está la importancia de trabajar en conjunto con las policías, rápidamente levantar las evidencias, ¿ya? Tomar las muestras y mantener las cadenas de custodia, presentar todas estas como evidencia a los agentes internacionales, y de ahí recién se podrá pedir que ellos vengan
elaboren su plan de acción y puedan confirmarnos si efectivamente existe o no existe esta situación. O sea, no es algo que uno diga, bueno, quiero que vengan, no. Tengo que yo haber antes sospechado. Por lo tanto, la misión de ustedes como grupo de respuesta en emergencia significa tener en un momento dado la capacidad de saber distinguir si estoy frente a un accidente con todos los elementos de la accidentabilidad o estoy frente a un accidente no convencional. Y ahí viene nuevamente un elemento tremendamente importante que es para la investigación después, que es la trazabilidad y la armonización. La trazabilidad significa de dónde se tomó la muestra, cómo se tomó, el formulario de custodia. Por eso que les decía yo, se tienen que apoyar con las policías, porque las policías manejan las cadenas de custodia, ya la fiscalía, el registro de cada una de las etapas del camino de la muestra, ya el registro de cada proceso a que se somete una muestra, el registro del egreso de esa muestra, cómo se movió, dónde se fue, etc. Ahora, yo miro con mucha preocupación cuando hoy día nosotros tenemos accidentes, entre comillas, que no son accidentes, sino que son en el fondo suicidios, con cianuro. ¿Y por qué razón el cianuro? Porque resulta que el cianuro está considerado dentro del listado de armas químicas. Si yo estoy teniendo una venta de cianuro ilícita, fíjense que si yo quiero ingresar cianuro al país en forma rigurosa y ordenada, yo tengo que pedir autorización no solo a salud, sino que también a alguien tan importante como los organismos que son las competencias de cada país. En el caso de nuestro país sería la Dirección General de Movilización, que le tengo que pedir autorización para tener una cantidad de cianuro XX. Pero, por otro lado, yo compro cianuro por internet y puedo comprar las cantidades que quiera para un fin de autolisis. Pero ¿quién me asegura que realmente lo estoy comprando para un fin de autolisis y no lo estoy comprando para acumular y generar un problema en alguna situación de un espacio confinado? Entonces, eso es lo que en el fondo nos pide los organismos internacionales. Dicen, cuidado, en la trazabilidad hay que tener esa delicadeza de empezar a sospechar. No es que uno sea mal pensado, pero empezar a sospechar cuando uno dice, ¿por qué tengo todo un control y por qué esto está descontrolado? No tengo nadie que, ni la Seremia de Salud, ni la Autoridad de Medio Ambiente, ni de aduana, nadie interviene en lo que son las compras. En cambio, si una empresa quiere comprar un estándar analítico que tiene cianuro, tiene que declararlo como corresponde. La normalización, espérenme un poquito. No me cuelgue. Disculpen, estaba con el teléfono del turno, así que ya lo acabo de traspasar. Bien, entonces, en la trazabilidad es tremendamente importante. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Ya. Bien, ya, gracias. Bien, entonces, no solo es la trazabilidad completa, sino que aquí nuevamente la necesidad de contar con manuales, normas, características de muestreo, o sea que de alguna forma, si tienen que verse enfrentados a hacer un muestreo o de tomar en forma gráfica, es tremendamente importante identificar no una sustancia, sino que todas las sustancias para poder entender qué rol juega cada una, ¿ya? Y entender si eso corresponde a un recinto establecido o es una situación totalmente ilegal, ¿ya?
las condiciones del embalaje, el tipo de muestra y los programas de garantía de calidad, que eso ya tienen que ver más con la parte principalmente analítica. Y aquí una de las cosas importantes que se nos pide, perdón, es de alguna forma en cada uno tener las cadenas de custodia, el almacén de evidencia, etcétera, y para que lleguen al laboratorio y después puedan hacerse las auditorías que corresponde y poder entender ya si realmente estamos frente a una situación. Entonces, la acción de los grupos de primera respuesta no solo se limita al control de la emergencia, sino que se limita también a tener esta capacidad de visualizar cuando hay elementos que están asociados a un tipo de un delito y un delito muy especial. Cada país tiene de alguna forma estructurada la respuesta para los accidentes por materiales peligrosos. Y es ahí donde se tienen que enganchar ustedes para, de alguna forma, poder entender qué es lo que está ocurriendo, el rol que tienen ustedes y advertir también a salud, eventualmente, que se trata de una situación extraña, que habían elementos más allá de lo esperable y que debe llamarles la atención, lo mismo que a la policía, a los tribunales y a los organismos internacionales. Ahora, un gran dilema es, ¿estoy frente a una sustancia tóxica o estoy frente a un agente biológico? Porque muchas veces hay cosas y elementos extraños. Por ejemplo, cuando se preparó Anthrax en Estados Unidos, muchas veces hubo el ensayo, hubo las denuncias de los mismos familiares que decían, oiga, sabe que mi pariente debe estar como loco, pero está cocinando en la cocina y calentando y en una olla está, mete restos de feca de los caballos y los hace hervir y los vuelve a colar y entonces, dice, bueno, uno puede decir, este tipo está loco, pero momento, yo ahí estoy separando precisamente un agente biológico, ¿ya? Que es el agente del anthrax. Entonces, de alguna forma, ¿ya? Alguien puede decir, oiga, ¿sabe qué? Necesito a los grupos de bomberos porque aquí el tipo tiene la escoba y está con una contaminación del aire, etcétera, etcétera. Pero espérense un poquito, ¿qué está haciendo el tipo? Entonces alguien puede decir, no, si es un loco, déjenlo nomás. Sí, pero de repente el loco está haciendo algo que nos va a generar algún problema. Entonces, dentro de lo que nosotros tenemos que visualizar, ¿ya? Está principalmente tener la capacidad de distinguir si hay otros hechos que se han ido dando como parte de la historia para pensar que se trata de un agente biológico o dentro de lo que se hacía normalmente en ese sitio o en esa área. La toma de muestra puede ser de pacientes vivos o de pacientes fallecidos. Los exámenes todos van a servir, las muestras de las necropsias y de las autopsias también sirven, y de ahí la importancia, no decir, no, se murió de cianuro, así que hay que meterle en la bolsa mortuoria y no necesita una autopsia. Momento. Todo hecho que sea extraño, que sea brusco y que cause una muerte, tiene que ser sometido a una autopsia médico-legal con el fin de llegar a establecer los elementos y de ahí llegar a plantear de qué se trata. Lo otro importante es fijarse en las características de dónde está almacenado, ¿ya? La sustancia, desde dos puntos de vista, desde cuando ustedes llegan al sitio del suceso y después cuando ustedes van a guardar todas estas evidencias. Es cierto que es conflictivo y es complicado porque ¿cómo las guardamos? ¿Dónde las guardamos? Muchas veces las fiscalías dicen, no, mejor deséchenla. Sí, pero estamos desechando evidencia, entonces siempre es conveniente y ahí tiene importancia hoy en día las autoridades de medicina legal para, de alguna forma, en los centros de medicina legal, resguardar muestras que sean adecuadas para la investigación o en los laboratorios de las policías en forma específica.
¿Qué se entiende por la biocustodia? Es un conjunto de medidas que lo que tienen por objeto es guardar esa evidencia, impedir la pérdida, ya, impedir que se roben, impedir que se adulteren y que se pueda investigar a futuro, ¿ya? Y aunque la sensación sea de que es tremendamente complejo, muchas veces basta un triple envase, que es, en el fondo, acuérdense que cuando nosotros decimos cuál es el máximo de seguridad que yo le puedo introducir a un compuesto químico, son 3 envases. Entonces, si yo tengo 3 envases, de preferencia 3 frascos, ya, uno pequeñito, uno mediano y uno un poquito más grande, y además le pongo, por último, además una bolsa externa y la sello, fíjense que tengo triple envase y una cubierta externa. O sea, no necesito una caja especial para guardarlo, ¿ya? Sino que necesito simplemente recurrir a las reglamentaciones internacionales de cómo transporto una sustancia altamente compleja. Triple envase. Bien, entonces vamos a continuar con las presentaciones. Y vamos ya a partir con los temas relacionados con el tema de armas biológicas y toxinas. Bien, en armas biológicas, ¿la están viendo en la pantalla? Todavía no, entonces espérenme un poquito, déjame compartirla. ¿Ahora sí? Ya, espérate. Perfecto, ya. Bien, entonces, ahí te sale. A ver, espérate. Sí, déjame ver entonces, ¿qué pasa? Ahí la ven. Ya, perfecto, ya. Se mareó un poco el sistema. Bien, en lo que respecta a armas biológicas, nosotros, ¿qué es lo que tenemos hoy día de grandes problemas? Que las armas biológicas se pueden fabricar en cualquier parte del mundo. O sea, no necesito grandes implementos, ¿ya? Y por lo tanto, las estrategias de la prevención, ¿ya? Tienen que ser quizás las más notorias. Todos los países hoy día apuntan al manejo correcto de los residuos biológicos, todos los países, y quizás con la pandemia hemos todos aprendido de cómo llegar a la realidad y al contexto de cada individuo, la importancia del uso de la mascarilla, la importancia de la descontaminación, etc. Que lo único que debo decir así que fríamente es que no nos ha acompañado mucho el tema con el concepto de, la están viendo, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto, ya, gracias. Entonces, ¿qué es lo único que no nos ha acompañado mucho? Que nosotros en el campo de las emergencias, tanto químicas como biológicas, nosotros sabemos la importancia que tienen los túneles de contaminación.
y muchas autoridades y lamentablemente la Organización Mundial de la Salud ha sido así como no al uso de los túneles de descontaminación. Por el contrario, yo personalmente creo que el túnel de descontaminación es tremendamente útil cuando yo tengo que descontaminar número de personas en forma masiva. No me da para descontaminar uno a uno en forma manual. Y no voy a ser operativo, y lo que es peor, puedo tardar mucho más en descontaminar a un individuo y perder la vida de este. Entonces, son conceptos que hay que manejarlos más bien con una visión del punto de vista de defensa. Bien, dentro de las amenazas y riesgos del terrorismo, es importante señalar que los avances hoy día a nivel de la biotecnología han hecho posible el desarrollo y la producción de agentes biológicos modificados. O sea, yo puedo modificarlos genéticamente, ya hacerlos mucho más activos, mucho más agresivos, y por lo tanto tengo la posibilidad de rápidamente de llegar a tener un problema, y además que tengo el otro problema, que no es menor y que también lo hemos vivido como parte de nuestra realidad, que es la situación asociada básicamente a lo que se demora en un momento dado en obtenerse, ya sea un tratamiento adecuado, cuando son moléculas o sustancias nuevas, o cuando tenemos que pensar en vacunas. Piensen que todavía no está todo definido, y quizás este virus nos ha enseñado mucho de las situaciones asociadas. El mundo ha ido viviendo muchas situaciones. Tenemos desde los temas de ébola, de la fiebre aviar, o sea, hemos enfrentado a agentes complicados, pero también debemos reconocer que existen otros problemas asociados, que son la diseminación que tiene. Y por ejemplo, Estados Unidos, cuando fue el problema de Anthrax, la NASA hizo estudios para ver cuánto se demoraba en movilizarse a través de los vientos planetarios, de movilizarse una nube que contuviera de alguna forma agentes biológicos asociados a Anthrax, y cuánto demoraba en llegar solamente a Florida. O sea, los vehículos existen, la posibilidad de movilizarse existe, ¿ya? Y son agentes que no necesitan muchas veces condiciones especiales para mantenerse activos, sino que precisamente todas estas modificaciones biotecnológicas los han condicionado a poder responder de esta forma. Por otro lado, tenemos una ley que surge después del 2001 en Estados Unidos, y que es la ley del bioterrorismo. Esta ley del bioterrorismo apunta a la seguridad en los alimentos, que también lo vamos a tocar como un elemento tremendamente importante, porque uno de los vehículos que suele utilizarse para esto es precisamente también la contaminación de alimentos. Y ha existido casos en que, por ejemplo, en Estados Unidos hubo un pueblo donde había elecciones de alcalde, y el alcalde decidió que, o sea, uno de los candidatos a alcalde decidió que de alguna forma tenía que abortar que los demás individuos fueran a votar por el candidato predilecto. ¿Y qué es lo que hizo? Contaminó en un lugar donde muchos iban a adquirir sus alimentos y a consumir alimentos, contaminó ensalada con una salmonela, se aseguró que todos iban a estar con un lindo cuadro diarreico para el día de las elecciones, y obviamente ya logró de esa forma obtener que muchos individuos no llegaran donde tenían que llegar el día en que tenían que votar. Entonces, el alimento pasa a ser tremendamente estratégico cuando hay agentes tanto químicos como biológicos que pueden llegar a alcanzarlo. Ahora, en la definición de qué es lo que es el terrorismo, y qué es lo que de alguna forma
cómo entender este concepto, porque muchas veces cuando nosotros hablamos del concepto de terrorismo pensamos que es algo así como espantoso, que tiene que ser el individuo de una secta religiosa o un grupo súper estructurado, y no, en el fondo es el uso ilegal, inmoral y brutal de la violencia contra las personas de una sociedad, busca precisamente causar terror, causar que la persona quede paralizada, y que es, de alguna forma, puede ser una escaramuza muy pequeña, pero logró el objetivo. Entonces, paraliza el sistema. ¿Ya? Y puede ser con diversos fines políticos, sociales, religiosos, radicales, económicos, etc. ¿Y cuál es su, entre comillas, su objetivo? Es usar el miedo para generar más miedo en todo y en cada uno de los individuos y paralizar el sistema. Aquí nosotros tenemos, esto fue una seguidilla de atentados que tuvimos en un momento dado en el metro, ya 14 heridos, fue un resultado ya final, amputados, fracturados, lesionados, politraumatizados, ya, y especialmente los individuos estaban aterrados. ¿Qué es lo que ocurrió? La atención de víctimas, ya, la verificación de que no fuéramos a tener una bomba sucia en un momento dado, y lo interesante fue que ese año, precisamente nuestra corporación había hecho una serie de capacitaciones y había hablado del convenio de Palermo, que es un convenio que es vinculante, que dice todos los países lo suscriben y el que no lo suscribe igual tiene que cumplirlo, y que está relacionado precisamente para el control de la prostitución, el control del tema asociado a droga, asociado a armas, como elementos que están asociados también a los elementos del terrorismo. Entonces, en ese andar, una de las situaciones era, bueno, y cuando el mismo convenio de Palermo lo tiene establecido, dice, cuando un país siente que existe una amenaza y que no puede resolverla, puede pedir ayuda a las policías a nivel internacional. Y eso es lo que hizo Chile en esa oportunidad. Pidió ayuda y lograron, después de una seguidilla, este fue el último episodio que los tipos lograron, porque rápidamente se pudo identificar a los responsables y sancionar como correspondía. Entonces, los países tienen en ese sentido algunas estrategias que pueden resolver para poder considerar, pero también, nuevamente, el resguardo de la evidencia es clave. Son amenazas asimétricas, son fuerzas no convencionales, el enemigo puede ser virtual y cauteloso, ¿ya? Explota todo, la tecnobiología y la ciencia, y generalmente tienen un impacto psicosocial no menor. Hay algunos paradigmas que se relacionan, y siempre todo el mundo dice relacionados con el tema del terrorismo. ¿Sabe que su origen está en la pobreza? Eso es falso. Más del 80% de los terroristas provienen de clases acomodadas, ¿ya? Son jóvenes ingenuos e idealistas, también es falso. 2/3 de los terroristas tienen estudios universitarios, tienen PhD, son tipos con mucho conocimiento, ¿ya? Sin ir más lejos, el que lideraba la sexta a nivel de lo que fue los atentados del metro de Tokio, era nada menos que un bioquímico. O sea, por lo tanto, no son ignorantes, saben perfectamente lo que están haciendo. Lo que pasa es que su ciencia la están usando mal. No tienen otra salida, ¿ya? También es falso. La historia muestra que los líderes como Gandhi o con Sun Yat-sen también, ¿ya? Pudieron reversar, ¿ya? Y usaron ya una virulencia distinta, ¿ya? Y fueron capaces de ser líderes reales y mover sistemas completos sin usar la violencia. Actúan por la voluntad de Dios, también es falso. ¿Acaso probablemente ellos aluden que tienen línea directa, no sé, con Dios? El Estado debe ser castigado, eso también es falso, son ellos los llamados a hacerlo realmente porque son delincuentes, y son delincuentes frustrados. Menos de 1% de los terroristas tienen antecedentes penales. Eso es real también, ¿ya? Es distinto que ellos se nutran de otros elementos del delito,
como son el narcotráfico, como son la prostitución, ya el tráfico de blancas y como son el tráfico de armas. ¿Qué es lo que causan? Causan miedo, ¿ya? Generan crisis, ¿ya? Y aquí viene cómo es importante, de alguna forma, que los estamentos gubernamentales y los que están detrás de la primera respuesta sean capaces de elaborar una comunicación y una estrategia de comunicación de riesgo. Porque de lo contrario, muchas veces se puede llegar a causar mucho más pánico entre las poblaciones. Y lo más importante es coordinar los recursos, ¿ya? Y dar una respuesta adecuada en la brevedad. Ahora, ¿dónde y cuáles son las situaciones en las cuales ustedes se pueden encontrar con estas situaciones? Terrorismo, delitos o accidentes, ustedes los van a encontrar en atentados en fuentes fijas o fuentes móviles, ¿ya? En materias primas como precursores, o sea, donde hayan sustancias químicas, donde hayan agentes biológicos, donde hayan plantas de tratamiento de agua, ¿ya? Donde exista la factibilidad de generar contaminación de agua, aire o de alimentos. Y los agentes que se pueden usar, algo habíamos hablado de las armas químicas, los agentes físicos y los agentes biológicos, virales o bacterianos. Ahora, dentro de la sustancia en general que uno va viendo, nosotros tenemos, por ejemplo, el 20 de junio del 2018 en Alemania, desbaratada por un atentado supuestamente biológico. Y ahí uno tiene que buscar dentro de todas las alternativas que podrían haber estado involucradas en base al cuadro clínico: cianuro, ricina, polonio, BX, estricnina. Dependiendo, todos van a poder llegar a tener una forma de presentación como son, en el caso del cianuro, un compromiso rápido con coma y paro cardíaco, ¿ya? En el caso de la ricina, una falla respiratoria con una baja de la presión arterial, o sea, nuevamente un paciente en shock, ¿ya? El polonio es mucho más lento, pero al final de cuentas, ¿ya? Va determinando un daño, como vamos a ver, progresivo, lento, y culmina su acción, si es que no tenemos la quemadura por radiación, va a culminar su acción básicamente con el daño de la médula ósea. El BX, que es parecido y de la familia del sarín, del BX, del SOMAN, ¿ya? Del Novichok, ¿ya? Que son agentes que están relacionados con bloqueadores de la colinesterasa, como vamos a ver después en detalle, y también rápidamente compromiso del individuo, paro cardiorrespiratorio y pérdida de conciencia y convulsiones. Y la estricnina, nuevamente lo mismo, espasmos, contracciones para cardiorrespiratorio. Entonces, ¿cómo se ven todos estos desde el punto de vista de su presentación? Se ven muy parecidos, se ve un individuo grave. Entonces, yo no puedo decir, mire, es este o es este. Rápidamente necesito hacer algunas determinaciones que me permitan ayudar. Pero cuando estoy viendo biológico, puedo tener desde virus, bacterias, hongos, gusanos, parásitos, etc. ¿Y dónde los obtengo? Mucho más fácil que las armas químicas. Están en mi libre disponibilidad muchos de estos porque son enfermedades zoonóticas. Las encuentro en el rubro de todo lo que está relacionado con los mataderos, lo encuentro en la producción ganadera, etc. Entonces, puedo perfectamente llegar a tener. Y es más, puedo también en un plantel de lo que serían aras de caballo, etc., puedo simplemente a través de la deposición de estos, o sea, de las heces de estos individuos, puedo también tener unas variables. La viruela ya es más rara, porque necesito tener de alguna forma una llegada a ciertas zonas donde se guardan ya estos virus y son respaldados con fines exclusivamente de investigación y de tratar de mantener en un momento dado controlado el sistema, porque si se llegan a disparar no tenemos vacuna hoy día y habría que rápidamente empezar a fabricarla. Perdón. Y el botulismo, ¿ya? Que es también bastante interesante porque se lo encuentro en todo lo que son las plantas de tratamiento de aguas servidas poco tecnificadas, ¿ya?
donde hay mucho barro asociado, donde no hay sistema de geotextiles, de aislamiento, etcétera. O sea, todo esto que eran las antiguas plantas de tratamiento de agua servida, ahí yo me puedo encontrar con elementos suficientes como para tener un botulismo. Las curtiembres, los laboratorios, los hospitales también son otra fuente, el manejo de basura, el procesamiento de alimentos y la cría de animales. ¿Cuáles son las características de los agentes biológicos? Uno de los elementos clave es que los agentes biológicos no son detectados por los sentidos. En las sustancias químicas yo puedo ver colores, puedo ver características de la nube, que la nube se arrastra o que la nube se eleva rápidamente. Puedo visualizar otros elementos como son, por ejemplo, los asociados a agentes vivos que pueden estar en los químicos, como son la forma de reaccionar o percibir un olor a distancia que ya me llama la atención y me hace guardar la precaución. En cambio, los agentes vivos no tienen olor, no tienen color, entonces ya se me hace mucho más difícil. La primera observación muchas veces es simplemente la casualidad. Las personas más susceptibles serán las primeras en ser el bioindicador. Piensen sin hacer una homologación de la pandemia, pero piensen los primeros casos índices de COVID en China, cómo fueron. O sea, por lo tanto, los más susceptibles ya fueron los primeros en generar la sintomatología y tener como agente y como forma de presentación. Los síntomas pueden ser también atípicos e inesperados de la enfermedad, se pueden confundir con otra, ¿ya? Y deben considerarse también la exposición si es que no guarda los debidos resguardos. Por otro lado, está el rol de los sistemas de control epidemiológico, la red de toxicología, la vigilancia epidemiológica y la notificación en un momento dado de esta sustancia. También se puede sospechar porque tenemos en algunos casos una suerte de una forma distinta de presentarse la enfermedad. Aquí el modelo del anthrax. El anthrax normalmente, el anthrax cutáneo, tiene una lesión dérmica y nada más. Es muy común observar trabajadores en las zonas ganaderas, agrícolas, que tienen estas lesiones, pero resulta que es muy distinto cuando la molécula, el compuesto biológico es trabajado, es separado, es esporulado y mezclado. Generalmente se puede mezclar con caolinpectina, pero también se puede mezclar hasta con una harina súper fina. ¿Qué es lo que busco ahí? Mantenerlo en suspensión y en microparticulado, lo más fino posible para que sea respirable. Y por eso que el caso de las cartas en Estados Unidos tuvo gran importancia, porque precisamente cómo se abre una carta. No sea, generalmente uno prácticamente termina siendo una fuerza que permite que se libere los contenidos si son microparticulados. Entonces, la forma de enfermarse es totalmente distinta. Ya no es la lesión dérmica, sino que aquí es el compromiso pulmonar severo. Se observa también un aumento de la incidencia y de la morbimortalidad. ¿Qué significa esto? Más casos y mayor número de muertes. Características de la curva epidemiológica, que hoy día nosotros hemos visto la importancia que tiene cuando me enfrento a un agente biológico que es desconocido, como ha sido el COVID, el aumento de las consultas en los servicios asistenciales, el aumento inusual de una determinada área geográfica, eso también es tremendamente importante porque me está hablando de que esto está traspasando barreras más allá y que se moviliza en el medio ambiente. El aumento de la prevalencia del compromiso respiratorio, principalmente donde hay sistemas de ventilación en relación a los extramuros, el aumento del número de animales de diferentes especies que empiezan a comprometerse y el aumento de la diseminación por restos humanos o por secreciones. Cualquier similitud con COVID es mera casualidad, para que no empecemos a pensar, aquí no podemos decir nada hasta que las investigaciones se terminen. Por otro lado, tenemos que
la identificación de agentes desconocidos también es complicado para los grupos de respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver un modelo de enfermedad. Sabemos que epidemiológicamente tenemos gripe fuerte y vamos a tener un número de neumonía, pero que se van a tratar de esta forma y que en general su pronóstico va a estar bastante como limitado. También conocemos que muchas veces pueden por infecciones virales aparecer cuadros extraños de compromiso, de parálisis muscular, pero si nunca hemos visto un botulismo, jamás vamos a hacer el diagnóstico. Generalmente todos estos diagnósticos se hacen en forma tardía. Cuando ya descarté todo lo demás y alguien dice, oye, no cuadra con esto, no cuadra con este otro, no cuadra con lo demás allá, ojo, podría ser dentro de las cosas raras. O también podría ser eh, una, eh, un agente asociado a toxina paralítica a los mariscos, y yo no, si no he visto un botulismo y si no he visto alguna vez un efecto asociado a una parálisis por compromiso por toxina de los mariscos, tampoco voy a pensar en ello. Voy a pensar en otras cosas antes. Entonces, depende mucho del centro de salud donde lleguen. Pero en la primera respuesta hay elementos claves que yo tuve que visualizar. Como por ejemplo, en el caso del botulismo, el accidente y toda la situación se dio muy cercano donde había una planta de tratamiento de aguas irregular, de las muy rudimentaria, y que habían animales muertos. Ya, eso me tiene que dar un clic y me tiene que decir, aquí hay algo más. Lo mismo en el caso de, hubo consumo de mariscos asociados, también me tiene que dar el clic. O hubo consumo, ¿ya?, de una semilla extraña, ¿ya?, que adornaban el plato, por decirlo así. Detección de un reducido número de casos que escapan a los sistemas de vigilancia epidemiológica de rutina. Entonces, generalmente se ve un caso aislado, cuando empieza después otro caso aislado, y ya después que el N ha ido aumentando, ahí recién muchas veces, desde el punto de vista epidemiológico, se le da el valor. ¿Cuáles son los agentes bacterianos que pueden estar involucrados? Anthrax, como se los decía, la Yersinia peste, que no es tan fácil tampoco. La peste se ha ido eliminando ya progresivamente y es quizás uno de los flagelos que ya nosotros podemos decir desapareció. Pero si se
por ejemplo, el aspergillus, ya, que son agentes, son hongos, ya, y que nosotros los vemos muchas veces en desarrollo en los baños, en que son como unos puntitos negros, ya, y la aspergillosis, para que realmente llegue a causar un problema, tiene que ser un espacio cerrado, y con concentraciones tremendamente altas, y ahí sí puede provocar una aspergillosis y no va a causar la muerte inmediata, sino que va a ser después de muchos años, prácticamente cuando el individuo esté ya jubilando, si pudiéramos decirlo así. ¿Ya? Tenemos el grupo 2, que son de riesgo individual y moderado y con poblacional bajo. Son agentes patológicos capaces de determinar enfermedades en los seres humanos y en los animales. Existen medidas preventivas y terapéuticas, o sea, de alguna forma tengo como controlar. ¿Cuáles son esos? Tengo antibióticos. Y con los antibióticos lo puedo controlar, lo puedo eliminar, etc. ¿Ya? Después tengo el grupo 3, que son de riesgo individual alto y riesgo poblacional bajo. ¿Qué significan estos? Son agentes que determinan enfermedades en el ser humano o en los animales, son graves y no se propagan de un individuo a otro. Ah, ya, o sea, por lo menos son autolimitados. El bacilo antrácico, o sea, si alguien llegó a tener un antrax pulmonar, no va a contagiar a otro individuo de antrax pulmonar. Lo más probable es que él lo pase muy mal y que fallezca, pero no va a tener esa diseminación, o sea, tiene que tener contacto directo con el agente y ahí él va a transmitirse, pero de un individuo a otro individuo no. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos nuevamente antibióticos que nos permiten de alguna forma luchar contra esto. Y el riesgo 4, que son agentes de enfermedades en humanos y en animales graves, con una transmisión fácil y que no existe ninguna medida de prevención ni curativa eficaz. No tengo vacuna y no tengo agente con que de alguna forma controlarlo. Ese es el grupo 4. Sí, dime. Sí, te escucho. Ya. A ver, espérate un poquito. Detener el video. ¿Tú quieres que te devuelva? Sí. No. Configuración del audio, dice. No, esa no. ¿Dónde la ves? ¿Puedes entrar por otro lado? Ya. ¿Pero me están escuchando, no? Ups. Ahí sí. Ya.
Tú me avisas. Ya. Ya. Aquí estoy, teniente. Sí, 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 yo lo escucho. Yo escucho. Claro. La señal acá está horrible. Yo acá también escucho muy mal. Hay tormenta, parece, en Santiago también, así que eso debe estar influenciando un poco el tema. Sí, como estamos en verano aquí nunca llueve en esta época, entonces hay tormenta eléctrica y demás. Puede que por ahí esté el problema. Sí, ya le faltaba poco.